La contaminación del agua por tuberías de desechos debe de ser controlada de alguna manera. El déficit local y regional de agua es debido sobre todo al aumento de las necesidades surgidas del desarrollo económico y de la explosión demográfica. El hombre ha utilizado el agua para fines cada vez más numerosos y su dependencia de este elemento no ha hecho más que crecer. Existen varias enfermedades que causan la contaminación del agua, como son la mebiasis, la giardiasis, el cólera, la gastroenteritis, la hepatitis y la fiebre tifoidea. Todas estas causando una fiebre constante, malestar, cefaleas, vómitos y diarrea. Y todas estas por fuentes contaminantes como son heces y orina humanas y aguas residuales domésticas. Actualmente contamos con la Comisión Nacional del Agua, o CONAGUA, cuya misión consiste en administrar y preservar las aguas nacionales con la participación de la sociedad para lograr el uso sustentable del recurso. También contamos con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, o JAPAY, la cual ha construido y puesto en servicio plantas de tratamiento de aguas residuales, que actualmente tratan más de 13.000 metros cúbicos de agua al día. Bueno, comenzando con la entrevista, ¿qué problemática existe en cuanto al manejo de las aguas residuales provocadas por las industrias? Si lo dejamos al azar o al simple costo-beneficio, pues es preferible pagar las multas o los derechos por descargar contaminantes que tratar las aguas. O sea, sale más barato que construir una planta, operarla, disponer de las aguas, hacer toda la infraestructura necesaria, tanto del alcantarillado como el saneamiento, solamente para cumplir con la norma, con las normas. Esto implica, ¿cuánto cuesta ese metro cúbico con respecto a cómo se produjo? Y ahora, ¿quién paga el costo? Pero si lo dejamos al libre albedrío del costo-beneficio, pues simplemente no tratamos el agua y pagamos los derechos. Claro. ¿A qué viene entonces? Ahí es donde entran las leyes, las normas, tanto las NOM como las NMX. La ley te obliga, si es cierto, usaste el agua o permitiste que el agua se ensucie, ahora tú tienes que disponerla a su fuente, a su origen, con condiciones, no quiere decir idénticas, pero sí manejables para ese destino, para que la naturaleza continúe el proceso. Claro. Bueno, continuando, en cuanto a la importancia de las aguas residuales, ¿cuál es la jerarquía que esas tienen? Para ¿cuántos tipos de agua residual hay? Pues es cuántos procesos le damos al agua. Algunos son naturales forzados y los otros son no totalmente Químicos, humanos. Claro. En orden de facilidad de tratamiento son las aguas domésticas urbanas, le siguen las aguas comerciales urbanas, le siguen las industriales, las aguas residuales industriales, y hasta ahí es totalmente control humano. Ahora, hay dos tipos de aguas residuales que es una mezcla de la naturaleza con la acción humana. Los lixiviados de los tiraderos y rellenos sanitarios, que de alguna manera es la lluvia recargada con desechos, pero hasta ahí no es un verdadero uso. De hecho, entonces es natural, ¿no? O sea, es hasta cierto punto natural, pero no deseable que ocurra. Y están las aguas pluviales, no la lluvia en sí, sino la lluvia cuando llega al suelo y lava lo que tiramos al suelo. Una vez que el agua toca el suelo, se vuelve agua pluvial. Y tiene sus dificultades. Su composición es impredecible, igual que los lixiviados. Eso dificulta su tratamiento. Y
relación hay en cuanto a la composición del agua residual y su tratamiento? Sabemos que contiene un agua doméstica urbana, sabemos que contiene un agua comercial urbana, sabemos que contiene un agua industrial, por lo tanto son relativamente fáciles de tratar. Si se va a disponer el agua, ¿cuáles son las composiciones de los contaminantes en condición mínima necesaria para poder ser descartados a una fuente de abastecimiento o a un cuerpo receptor, que puede ser un río, un lago o el mar? Dependiendo de eso y del tipo de uso del agua que se le dé en ese momento, pues ahí está la norma indicando cuáles son las concentraciones de los contaminantes. Las leyes se encargan de obligar al tratamiento. Leyes federales y leyes estatales con diferentes objetivos, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, ¿cómo se relaciona el agua con su costo de tratamiento? La norma 3 indica el reuso que se le puede dar al agua bajo dos aspectos: con contacto humano y con casi sin contacto humano. Con contacto humano es todavía más estricta, porque significa que el agua residual se pone en una área de riego, pues normalmente son riegos, pero en un jardín, por ejemplo, donde las personas van a andar, van a deambular, van a acostarse, lo que sea, esa agua residual no puede ser cualquiera. Tiene que tener las características que indica esa norma, como mínimo. Y del otro lado es el uso muy poco frecuente de personas en esa área de reuso. Si las personas de vez en cuando pasan por allá, por donde dice prohibido pisar el césped, se puede regar con un agua ligeramente más contaminada que bajo las condiciones de, por ejemplo, un campo deportivo. ¿Qué pasa? Que mientras más calidad se tenga un agua, más costoso es su tratamiento. Entonces, si el agua no necesita todos los tratamientos o todas las condiciones, es un agua más económica y por lo tanto su costo es más accesible. Pero todavía estamos hablando de costos bastante elevados con respecto a producir el agua potable. Tratar un metro cúbico de agua es mucho más costoso, de hecho es 8 a 1, entre 6 a 1 y 8 a 1 de la extracción del agua. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué tipo de componentes se pueden analizar en las aguas residuales? Lo que se califica es el contaminantes potenciales peligrosos. El exceso de nitrógeno provoca contaminación con nitratos. El exceso de sustancias con carbono, porque eso proliferan las bacterias. Las sustancias con fósforo, porque también son nutrientes que aceleran la formación de bacterias, etc. Cada norma dice qué se analiza, con qué frecuencia se analiza y por qué se analiza. ¿Y cuál es la importancia del tratamiento del agua residuales? El agua residual no puede disponerse libremente. Uno dice porque afecta la fuente, y si la fuente es afectada, la salud de los que la usan también podría verse afectada. Esa agua residual, si tú la pones en ríos, lagos o mares, estás afectando al medio ambiente. Claro. Por lo tanto, disponla con ciertas características. ¿Y cuál es la importancia del alcantarillado en la península de Yucatán? La otra situación tiene que ver con el alcantarillado. Una planta de tratamiento no es posible sacar pipas, llevar el agua, una pipa por pipa y un tratamiento, ¿no? Claro. Necesita una red de alcantarillado que capte el agua de las casas y que la lleve a la planta. Nuestro problema principal es hasta dónde llega el agua acá. O sea, donde al excavar ya te topaste con el manto freático. En el sur está casi a 8 metros y medio, pero en el norte está casi a 5. Diferente. Eso limita si la red de alcantarillado va a funcionar por gravedad. Bueno, pues tienes que ir colectando por gravedad, todo por gravedad, tubos cada vez más grandes, que a su vez van a tubos más grandes, así como si fuera una red de velas. Todas las casas tienen drenaje, porque tú no te quedas con tus aguas residuales.
Ahora, ¿a dónde va ese drenaje? Esa es la cuida. Puede ir a una disposición local, fosa séptica, sumidero o combinación de los dos. O puede ir a un alcantarillado sanitario. Drenar es sacar, no acopiar. El alcantarillado acopia y después conduce a una planta de tratamiento donde el agua va a ser saneada o tratada. Ya para finalizar con la entrevista, ¿cómo puede llegar a ese punto de control el agua? El agua potable es una cosa y el alcantarillado está incluido por ahora como un porcentaje del uso del agua potable, pero no es general. No toda la ciudad tiene alcantarillados. Solo algunas colonias y algunos fraccionamientos. Sí, de toda el agua que se produce, solo un 5% está siendo tratada. Bueno, soluciones. La gente puede poner la solución parcial o total, o el gobierno lo tiene que hacer. En este caso, cualquier fraccionamiento nuevo necesariamente necesita algún método de contención de contaminación. Y depende del tamaño del fraccionamiento, de la disposición, de la facilidad de ciertas cosas, es si se exige una planta de tratamiento o algún momento intermedio. O primario, como se llaman las cosas. No, estamos en una condición peor. Todavía peor, porque de aquí sacas el agua para beber. Y si la contaminas, en garantía de su contaminación, se va a hacer todo lo posible para que no esté contaminada, a costa, obviamente, de altos precios. Claro. Un precio que tiende a aumentar cada vez más. Claro. La JAPAI tiene los medios para el adecuado tratamiento del agua, mas sin embargo, los bajos recursos y las condiciones geográficas en las que se encuentra la península de Yucatán impide el desarrollo de nuevos proyectos para optimizar y mejorar la buena disposición que se le da a las aguas residuales.